Entonces, ¿quién encontró una oración con have? H-A-V-E. Lo que pudo escuchar. ¿Alguien? ¿Quizá? ¿No? Si yo quiero leer, no hay problema. En serio. Puedes empezar ahorita con ver todos los verbos que necesitamos y que vamos a usar. Yo tengo Ok, compártela. ¿Cuál era la versión? I have en el verbo have. I have, Dice, I have blue eyes. I have blue eyes. Muy bien. ¿Sabes qué significa? Quizá pudiste entender que Eh, significa por el contexto del video. blue sí, creo que significa que tienen los ojos azules. Muy bien. Algo por Súper, súper, súper bien. Entonces tenemos nuestra primera oración, que es I have blue eyes. Entonces, eyes es ojos, blue es del color azul y tenemos el verbo principal que quería que aprendan, que es have. Muy bien. ¿Quién más tiene otra oración con have? Muchas gracias, Samantha. ¿Alguien más tiene otra oración con have? ¿No? Ok. Tenemos solo una oración con esa. Con do. ¿Alguien? Una oración con do. ¿Nadie? Sí. Entonces, empecemos por... Regresemos al have. Entonces, como ya su compañera había entendido por el contexto, have es tener, ¿no es cierto? Es tener o, como ya les había explicado antes, se usa como también había, se usa como verbo auxiliar. ¿Ya? Entonces, podemos hablar sobre características de nuestro propio cuerpo, como acabamos de ver. I have blue eyes. ¿Qué más podemos tener? En general, díganme en español, no tengan miedo. I have a ball. I have a, A ball. A ball. a bull. ¿A bull qué? A bulldog. Yo tengo una pelota. A ball. Ah, muy bien. Esa pronunciación estuvo súper cercana. Muy bien. Entonces, tenemos la oración igual de simple. I have a ball. Entonces, esto es súper importante, chicos. Cuando estemos usando el a something, siempre va a haber objetos aquí, ¿no es cierto? Y esos objetos van a comenzar con una letra consonante o van a comenzar con una o van a comenzar con una vocal, ¿ya? Y la vocal
para hacer la diferencia de eso, ¿no es cierto? Porque se acuerdan que nosotros tenemos el una manzana, una pelota. eh, Nosotros tenemos dividido en género cuando estamos diciendo, cuando estamos señalando algo, ¿de acuerdo? En este caso, sin embargo, en el inglés la única diferencia que va a haber entre los objetos es si el objeto comienza con una consonante, vamos a usar a ball. I have a ball. A something else. Pero si la palabra comienza con una vocal, como pueden ver aquí, Apple comienza con una vocal, no se usa a, se usa a-n. ¿Ya? An apple. Porque si no, si hay dos consonantes, se va a perder en la pronunciación y no les van a entender también. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las cosas importantes al momento de aprender este vocabulario. Cualquier cosa que señalen, tienen que acordarse si ese objeto comienza con una consonante, usan a ball, el a. Y si comienza con una vocal, van a decir con la consonante n al final. An, apple. ¿Ok? ¿Alguien sabe ¿Alguien sabe qué significa la palabra apple? O sea, No, Ventana. muy bien. Manzana. Manzana. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué más podemos tener? Entonces, tenemos características de nuestro propio cuerpo, tenemos objetos. ¿Qué más podemos tener? Cosas. Ay, no. Ya, tenemos cosas. ¿Qué más? Porque tanto una pelota como una manzana siguen siendo cosas. ¿Qué más podemos tener? ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? ¿No? Esa es una pregunta que es súper, súper simple, ¿ya? Y que va a empezar siempre. Hay una regla para hacer preguntas, ¿ya? Si quiero preguntarle a alguien que si tiene si tiene ojos de color azul, lo único que hago es este movimiento de aquí. Tiene que ver bastante el, con el verbo to be que vimos la semana pasada, ¿ya? El have va aquí. El I se transforma por la pregunta a you. Entonces, preguntamos con el verbo to be, que sería de la siguiente forma. Sería do you have blue eyes? Do you have blue eyes? Y de ahí se va a entonar de la misma forma. Do you have blue eyes? Acuérdense, siempre, tanto en el inglés como en el español, siempre usamos las palabras de forma distinta, ¿cierto? Y no solo de forma distinta, sino cuando estamos preguntando algo, siempre hay ese tono de pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos claro de que de los usos para cosas y para características, que tenemos el verbo have. No se olviden de eso. Y como ya les expliqué antes, todo se trata de seguir practicando su
idioma. Entonces tenemos el verbo have. Ahora, vamos a ir al verbo do. El verbo do es hacer. Acuérdense, la semana anterior vimos ya la diferencia entre do y does. Does es para la parte de he, she or it. Siempre va a ser does. Entonces significa generalmente hacer. Es un verbo auxiliar. El verbo auxiliar significa que va a determinar si lo que están haciendo es en el presente, en el futuro o en el pasado. ¿De acuerdo? Este es uno de los más importantes. Si les pregunta a alguien qué están haciendo, van a usar estos. En este momento les muestro a lo que me refiero. Vamos a tener si nos preguntan qué estamos haciendo en el presente, vamos a tener doing. ¿Ya? Doing. El ing, con cualquier verbo, con todos los verbos que estamos viendo en este momento, el ing significa de que lo estamos haciendo en presente. ¿De acuerdo? Acuérdense de eso. Esa es una regla. Ya vamos a ver todos los verbos con ing. ¿Ya? Entonces tenemos doing. Si me preguntan qué hiciste ayer, decimos I did. D-I-D. Yo hice esto. I did something. I did go to the movies. ¿Ya? Si nos dicen qué vas a hacer en el pasado, no. Si nos dicen qué vamos a hacer mañana, si nos preguntan qué vamos a hacer mañana, se queda en el infinitivo do, ¿ya? Pero para expresar futuro, siempre vamos a usar will. Will. Muy bien. Will do. I will do something else. ¿Ya? Hay otro que es súper importante, que es el would. W-O-L-D-I, que es este de aquí. I would do. Que generalmente se usa, ¿ok? Se usa para para el que hubiesen hecho, ¿ya? Entonces, se toma en cuenta de que se les está preguntando si hubieses estado, digamos, ayer en Londres, ¿qué hubieses hecho? Y, y nosotros respondemos, yo hubiese hecho tal cosa. Hubiese hecho, hubiese, se traduce a would, ¿de acuerdo? Y esto nos va a servir para todos los otros verbos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a regresar a el have primero para tener lo mismo que acabamos de hacer ahorita. Entonces, vamos a tener, ¿cuál era la regla? Que ya les dije con el do, ¿cuál es la regla para decir un verbo en presente? ¿Qué tiene que ir al final? ING. ING. ING, muy bien. ¿Quién puede pronunciar eso? Quien sea. Javi. Muy bien. Javi. Ahora, pregunta de simple adivinanza, no se preocupen. Eh, este es un verbo irregular, no es un verbo regular. Ya les voy a explicar la diferencia cuando encontremos un verbo regular. Entonces tenemos, y en el pasado, el have, ¿quién sabe el pasado de have? Will. Es had. H-A-D. ¿De acuerdo? Had. Yo tenía. I had something. Yo tenía algo. ¿Ok? Tenemos
¿Qué más? Tenemos el futuro, que como ya les dije, ¿cómo se diría el futuro de have? Que se tiene que Will añadir. have. Will have. Will have, muy bien. Y si es el hubiera sido, el hubiera es, acuérdense, ya tenemos el will y hay otro que empieza con W, si queremos expresar el que hubiésemos hecho en el pasado. ¿Alguien se acuerda? ¿No? Hubiese. Acuérdense. Would have. ¿Ya? Having, had, will have, would have. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ir con el verbo. Vamos a ir con el verbo decir, pensar y ver. Entonces, vamos a comenzar con el think. Con este verbo de aquí, que es pensar. ¿Ya? Entonces, con el verbo pensar, ¿alguien sabe cuál es la definición del verbo pensar en inglés? Pensé que algunos ya tienen un dominio un poco bueno del idioma. ¿Alguien se acuerda? ¿Quizá? ¿No? No hay problema. Es think. Oh, think. ¿Ya? El verbo think es pensar. Entonces, en, ¿cómo se llama? En presente, think sería, ¿cuál es la regla? Es, ING. y se pronunciaría como Samantha. Si Think. tenemos Oh, el ay, ing al final. Think, thinking. No, o thinking. sea, Muy bien. Entonces tenemos thinking. Entonces tenemos thinking. Si, si queremos decir en el pasado, este es otro verbo irregular. Va a tener una pronunciación completamente distinta, pero que siempre los verbos irregulares se van a aparecer entre ellos. Hay muy pocos que no, que la diferencia suele ser abismal. Pero tenemos thinking. Hmm. Bueno, entonces tenemos thinking y tenemos en el pasado, vamos a escribir así. No, thought, thought, como pueden ver ahí, ¿de acuerdo? Thought, I thought something. Yo pensé esto, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el verbo think, ¿cierto? Think. Tenemos su parte en presente, que sería thinking. Tenemos su parte en pasado, que es thought. Y vamos a tener también, esto igual es importante para ustedes, la parte con futuro, que se añade siempre, ¿cuál? Súper chiquita la palabra. Will think. Pensaré. Lo pensaré.
¿Ok? Will think. Y el último, la otra palabra que es un poco rara, que es el would, hubiese. ¿De acuerdo? I would have. Pero aquí pero en este caso no sería would think. I would think. No, sí. Yo pensaría que. Yo hubiese pensado que. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a ir a la parte de hablar. ¿Alguien sabe cómo se dice hablar? Hay dos verbos súper cercanos que les van a servir, eh, que son súper útiles para decir la diferencia entre decir y hablar, ¿ya? Incluso contar. Vamos a ver varios verbos que signifiquen la, la misma cosa. Entonces, ¿alguien sabe? ¿Quizá? ¿Alguno? Es Sao. Ya, muy bien. Tenemos el primero, que sería tell. ¿Quién ha escuchado otra forma de decir el verbo decir o hablar? ¿Alguien? Speak. Muy bien. Tenemos el verbo speak. ¿Cuál más? Muy bien. ¿Cuál más? Hay varios. Están súper, súper bien por el momento, chicos. ¿Algún otro? ¿Que se les ocurra? ¿Está? ¿Sí? ¿No? Tenemos este de aquí. Talk. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la diferencia entre el speak, el talk y el speak, el talk y el tell es súper, súper fácil de entender. El tell va a ser contar, ¿ya? I tell a story. Yo cuento una historia, ¿ya? I tell something. Yo cuento algo, ¿de acuerdo? Es contar pero una vez más, se refiere a contar un chisme, contar un chiste, contar una, una historia. A eso se refiere, porque para contar números tenemos un verbo completamente distinto, que es este de aquí. Y lo vamos a meter de una vez aquí para que no haya confusión. ¿Ya? Es count. Entonces, la diferencia entre el tell y el count es de que el tell va a servir para contar, como ya les digo, un chisme que se traduce como... ¿Cómo era chisme? Ja, ya les digo después. Eh, con historia, story, y el count para contar cosas, ya. O sea, contar objetos. ¿Cuántos libros tengo aquí? ¿Cuántas manzanas? ¿Cuántos compañeros? ¿Cuánto? Todo eso, ¿ya? Y vamos a ver las conjugaciones en este momento de todos estos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el tell. Entonces, en el verbo tell, vamos a tener si estamos contando algo, se diría, acuérdense de la regla, tenemos el verbo normal y ¿qué le añadimos? ING. G. Entonces, continuamos, telling. Vamos a tener el verbo en, ¿cómo se llama? En pasado, que va a ser told, ¿ya? Con esa pronunciación, told. Vamos a tener el will tell y el would tell. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, continuamos.
Vamos a ver cómo es el speak. Entonces, tenemos el speak, le añadimos las tres palabras, las tres letras mágicas y ya lo tenemos en presente. Speaking. Tenemos el speak, speaking, spoke. Otro verbo irregular. Spoke. Para el pasado tenemos el will speak y el would speak. ¿Ya? Y se usan de la misma forma. Entonces, I speak, I am speaking, yo estoy hablando. Ah, yo hablo, acuérdense, yo hablo infinitivo, no necesitamos el verbo to be. Pero si digo yo estoy hablando, el ser o estar es am, ¿cierto? I am speaking, I spoke, yo hablé, I will speak, yo hablaré. Y mm, nosotros, no, y yo hubiese hablado, hubiese dicho esto, ¿de acuerdo? Entonces, sí, esa es la parte de speak. Que el verbo más cercano a este va a ser la parte de talk, ¿ya? Que en este momento la vamos a ver. Tenemos talk, talking, y aquí ya nos encontramos con un verbo regular, talked, ¿ya? No hay una regla para diferenciar. Si hay una, para la siguiente clase les prometo que les voy a traer alguna referencia para que sepan cuáles son las diferencias o cómo se podría reconocer el verbo irregular del regular. Pero en general no hay una característica, por así decirlo, um, no hay una característica que les define definitivamente. ¿Ya? Entonces, eh, cuando estén hablando inglés, generalmente es súper fácil y nadie les va a juzgar, por cierto. Ah, todos los verbos regulares en general van a tener esta parte de aquí, el ed, siempre lo van a tener añadido, ¿ya? Talked, con el ed, ¿ya? Entonces, si ustedes en vez de decir, digamos, no se acuerdan de el pasado de speak, no hay problema. Digan speaked. Puede que les corrijan, puedan que no, pero mientras ustedes, como acuérdense, yo ya les dije, estos son las 100 palabras que más van a usar cuando estén hablando en inglés, ¿ya? Es el 50% del lenguaje, chicos. No se olviden de eso, ¿ya? Entonces tenemos talked, y luego de eso, tenemos will talk y obviamente would talk. Entonces, la diferencia entre el speak y el talk es solo una cuestión de formalidad, ¿ya? Pero, ¿cuál es el punto? Speak siempre va a ser hablar. Siempre, siempre, siempre va a ser hablar. ¿De acuerdo? Talk se va a usar para decir el verbo hablar, pero también sirve para conversar, ¿ya? I talk with him. Yo hablo con él, ¿ya? Yo converso con él, ¿ya? Estoy teniendo una conversación. Talk siempre va a ser hablar en el sentido de conversar con alguien uno a uno y speak va a ser más de hablar. Entonces, incluso, por ejemplo, si digo I speak with him, yo hablo con él. ¿Carrillo tiene alguna pregunta? ¿No? Ok. Am, si yo digo en este momento, I speak with him, yo estoy hablando con él, y I talk with him, puede sonar como lo mismo. Pero en el inglés, cuando decimos I speak with him,
o I need to speak with him, yo necesito hablar con él. Need, ya vamos a ver, está dentro de los verbos que tenemos que aprender en lo que nos queda de esta semana. Speak es en general de un solo lado, ¿de acuerdo? Yo hablo con alguien más, pero solo yo estoy hablando. Por ejemplo, ahorita yo solo estoy hablando con ustedes, ¿ya? Ustedes me están escuchando. Talk es en conversar cuando es de los dos lados. Si ustedes estarían respondiendo a mis preguntas o si ustedes me estarían contando una historia, estaríamos hablando de los dos lados, ¿de acuerdo? Y de eso, no me quiero adelantar, aún nos quedan 10 minutos, entonces ya les voy a explicar de qué se va a tratar el deber que les mandaré, creo que mañana. Si no es mañana, les envío el lunes. Sí, el lunes tenemos clases, no se preocupen. El lunes les mando. Entonces tenemos ahora count. Déjenme mover unas cosas aquí para que nos alcance todo. Y ahora vamos con el count. Entonces, vamos a ir con el count. Y vamos a tener en el presente counting, counted, will count y would count. ¿Ya? Will count. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el estoy contando, I am counting, I have counted, yo he contado, o I counted, yo conté. Tenemos el contaré, I will count, y el habría contado, would count. ¿De acuerdo? Vamos a ir con, todos estos están metidos en el mismo sitio porque pensar, hablar e incluso ver son parte de lo que hacemos en general con nuestra cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, en esta vamos a tener varios verbos. ¿Cómo se dice ver? ¿Alguien se acuerda de cómo se dice el verbo ver? Verse. Cerca. La palabra verse, de hecho, este de aquí, es verso. Es para los poemas. Pero no es tan cercano. Eso es cercano a observar. ¿Alguien se acuerda que eso sí, ese sí es súper, súper cercano a como decimos en español? ¿Alguien se acuerda cómo se dice observar? ¿O puede adivinar? Estaba muy cerca. Observation. Si Micael hace el mismo corte que hizo con ver, ¿no es cierto? Que le añadió el SE al final. Vamos a hacer lo mismo con el verbo observar. En vez de escribir, observar, observar. Vamos a cortar esto y le vamos a poner así. Observe. ¿Ya? Ese es el verbo primero que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Entonces tenemos la misma regla. I am observing. I observed. Tenemos un verbo regular. I observed. Yo observaré. Y yo hubiese observado. ¿Ya? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, el verbo ver en general es este de aquí. Sí. Se parece bastante a la palabra sí, con tilde al final, que solemos tener.
Entonces vamos a ver, tenemos seeing, siempre, la ing. Siempre vamos a cortar la vocal del final, acuérdense, y le vamos a añadir ing. Excepto en palabras que son súper cortitas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una palabra larga que es observe, y le podemos cortar esa al final y vamos a tener ing. Pero en palabras chiquititas como esta, ¿no es cierto? No podemos eliminar porque va a verse súper raro y la pronunciación se va a perder. Entonces lo que hacemos es poner la E donde estaba en un principio. Sí. ¿Ya? Tenemos, ¿alguien sabe en pasado? ¿Qué creen que sea así? ¿Un verbo regular o un verbo irregular? Regular. Muy bien, es un verbo irregular. Se dice I saw. Yo vi. ¿Ya? I saw. Tenemos I will see. Yo veré y yo hubiese visto. Muy bien. Entonces nos queda tiempo para un verbo más. ¿Ya? El otro verbo que vamos a ver en este momento es to say, get, make. ¿Cuál les hago ver ahorita? I want. Sí, veamos este. Este es súper simple. ¿Alguien ha visto esta imagen antes? ¿Quizá? No. Ya, no hay problema. No. No. Es parte de historia, no es solo un dato interesante histórico, ¿de acuerdo? Cuando comenzó la guerra, había un póster, literalmente, ¿ya? Con unas letras súper grandes como las que estoy poniendo en este momento en la pantalla, que va a ser así. I want you, ¿ya? Que es yo te quiero a ti, ¿no es cierto? Pero, como obviamente este señor no se ve como alguien que nos quiera, no sé, como nuestros padres nos quieren, como nuestras novias nos quieren, sino que nos quiere para algo más. Y ese algo más era, obviamente, la guerra, pero no iba a escribir te quiero a que vayas a la guerra o algo así, sino dejaba súper implícito y se escribía I want you for the U.S. Army. Yo te quiero a ti para la Armada estadounidense. ¿Ya? Es un póster súper famoso. Si llegan a ver en algún punto de la Segunda Guerra Mundial, van a poder verlo. Y este personaje es un personaje estadounidense, súper popular, es parte de la cultura. Se llama el tío Sam. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven a una persona que está dibujada con un toxedo, o sea, con esos trajes que tienen cola, con estas características, la barba larga solo en la parte de la quijada, el cabello rizado y blanco y el gorro con estrellas, este personaje se va a llamar Diosa, ¿ya? Y vamos a ver solo en los pocos minutitos que nos queda antes de su clase el verbo want, ¿ya? Súper rápido. Veamos. Tenemos el verbo want. Muy bien. Añadimos ing, wanting. Tenemos tenemos ¿creen que es un verbo regular o irregular? ¿Alguien? ¿Regular? ¿Irregular? Regular. 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 Muy bien. Wanted. Acuérdense. Ed. Will want. Yo querré algo. Y would want. Yo hubiese querido que. Yo
Habría querrido. ¿Ya? Would want. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los verbos que vamos a ver hasta este momento. ¿De acuerdo? Entonces, les agradezco a todos por su tiempo el día de hoy y les dicen a sus compañeros que no pudieron asistir el día de hoy que estas clases siempre van a estar en el canal del tutor de inglés en YouTube para que ustedes puedan verlos siempre. ¿De acuerdo? Entonces, me alegra que ya hayan regresado del feriado y que espero que estén teniendo una muy buena semana. Y nos vemos el día lunes, chicos. ¿De acuerdo? Hasta el lunes, teacher. Chao, chicos.